¿Qué dicen, muchachos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Espérenme, Buenas tardes. espérenme un ratito para tomarles la lista. Industrial. A ver, ¿me ayudan con la lista, por favor? Avilés Grefa. A ver, ¿me ayudan contestando la lista? Avilés Grefa, Wilmer. Barragán, Ponce, Edison, Andrés. Presente, licenciado. Bravo, Bravo, Vanessa, Jimena. Presente, ingeniero. Presente. Ya, espérame un ratito, por favor. Ya. Concentración mecánica industrial. En su camisa, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Dice, por acaso sí me nombró Yibisupa. Perdón, no lo escuché. Sí me nombró como Yibisupa, presente, estoy. No, todavía no. A ver, nuevamente ¿Aún no? paso a la lista. Avilés Grefa, Wilmer, Joselo. Presente, Inge. Barragán, Ponce, Edison, Andrés. Presente, licenciado. Bravo, Bravo, Vanessa, Jimena. Presente, ingeniero. Espérenme un ratito ya. Perdón, me estaban llamando. Ya, Bravo, Bravo, Vanessa, Jimena. Presente. Cueva, Tinoco, Dani, Ariel. Presente. Erazo, Naula, Lady Karina. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes. Emma, Guapi, Kevin, Joel. Presente. Jimmy Supa, Núñez, Melvin, Yaren. Presente, Inge.
Presente, Inge. Sí, sí, ya le. Ayúdeme, por favor, desactivando los micrófonos. Marca Granda, John Jairo. Presente. Mora Alarcón, Anthony Rafael. Mora Cordero, Denner Micael. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Nagua Vega, Vanessa Alejandra. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Noguera Pazminio, Gilbert Alejandro. Buenas tardes, ingeniero, presente. Buenas tardes. Orellana Chiliquinga, Robinson Alejandro. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Padilla Uculpala, William Darío. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Párraga Carión, Lisette Madeleine. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Quintero Rivadenegra, Catherine Yanela. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Tuquilanda Lalangui, Luis Antonio. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Valencia Padilla, Omar Adrián. Zambrano Castro, Kenier Gabriel. Una pregunta, bueno, ustedes que están más al día. Los compañeros Mora, Alarcón, Anthony, Rafael, ¿sí sabe asistir o no? Sí, sí sabe asistir, sino que por el trabajo de repente no se conecta. Ya. Valencia Padilla, Omar Adrián. ¿Sí sabe conectarse también o no? O de él si no han escuchado nada. Del compañero Zambrano Castro, Kenier Gabriel. Ingeniero, él es el estudiante que viene es de la tercera postulación. Sí entró a la clase anterior, no sé qué pasó en esta. Ya lo escribí para que entre. Ya listo. ¿Alguien que no esté nombrado en esa lista? ¿O están todos? Ya listo. Déjenme de una vez de enviar, que nos están pidiendo esto. Ustedes son mecánica industrial. Hoy llevamos 16. Listo. Espérenme un ratito, envío nomás y una vez.
Y si van a asistir mañana al pregón. Sí, ingeniero. 5 estudiantes vamos a asistir al pregón a desfilar solo con las camisetas. Ya, ¿qué pasa? Esperen un ratito, por favor. ¿Y por qué no salen a desfilar todos? La ingeniera solo pidió 5 estudiantes. ¿Quién es su tutor? Nuestra tutora es la ingeniera Viviana Jac. Pero igual si asisten, no hay clases. ¿Mañana no hay clases? No, digo, hay un comunicado que los estudiantes, bueno, si es que asisten todos los estudiantes y profesores, mañana no hay clases. Mm, Tienen que hablar con su tutora. Nuestra tutora es de Ambato, había dicho. Ella no está aquí, en la web. Ya, pues no desfile ella, pero ustedes sí. Eso depende de aquí, de los compañeros del curso. Ya listo. Hasta Perdón que le interrumpa. Entonces ya vamos a la clase. Bueno, como vimos anteriormente, nosotros vimos lo que es un incidente, lo que es un accidente de trabajo. ¿Qué nos decía lo que es la pirámide de Pearson? A ver, Eraso, Naula, Lady Karina. ¿Qué es la pirámide de Pearson? Dije, disculpe, ¿Sí? es que yo llegué tarde. No encontraba el link porque yo recién entro a esta clase. ¿Ustedes? Zambrano. A ver, déjenme ver. A ver, Zambrano Castro. Sí, ingeniero. ¿Y algún otro compañero que haya ingresado? A ver, lo que les estaba preguntando, ¿qué es un incidente, qué es un acto o una condición insegura? Disculpe, ingeniero, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cuál es un acto o condición insegura? Bueno, no hay el equipo adecuado para evitar accidentes. Ya, eso es un acto. ¿Y cuál es la condición? ¿Cuál es la Estar en un lugar. Una condición insegura es estar por ejemplo, en una construcción sin el equipamiento correspondiente. Ya, entonces, eso es un acto o una condición insegura. Igualmente en la pirámide de Pearson, Pearson nosotros estábamos indicando, ¿no es cierto?, que todos los incidentes que hay que notificarlos al jefe inmediato superior. Entonces ahora vamos a ver lo que es, vamos a definir lo que es riesgo mecánico. Ya, el objetivo de esa clase es definir el riesgo mecánico, el origen de de dónde viene este riesgo mecánico, el tipo de lesiones igualmente por riesgos mecánicos y las medidas de seguridad que hay que tomar para minimizar
este riesgo, ¿no? Ustedes saben que todas las personas que están realizando un trabajo conocen que hay un riesgo. Hay un riesgo que sufran un accidente, pero para que no pase ese riesgo, hacer un accidente, tienen que, además de cumplir con todas las normas, con todo el EPP necesario, es necesario que ustedes también tengan una capacitación, igualmente se les indique el trabajo que van a realizar. Con eso nosotros no estamos quitando lo que el riesgo, sino más bien estamos minimizando, es decir, que se reduzca al mínimo este riesgo. Ya, entonces vamos a definir qué es un riesgo mecánico. Entonces nos dice aquí, en la presentación nos dice, bueno, es una definición, nos dice que es el conjunto de factores físicos, dice, que dan lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados, sólidos o fluidos. Entonces, prácticamente un riesgo mecánico dice que es una lesión por acción de una acción mecánica. Por ejemplo, nosotros en la figura, nosotros estamos viendo lo que es el atrapamiento, ¿no es cierto? Entonces, ahí una persona está con un atrapamiento, lo que es todo es todo el antebrazo. Y entonces, ¿por qué se provocan eso? Por máquinas en movimiento. En este caso, ¿cuál es el movimiento de la máquina? Los engranajes, ¿no es cierto? Es decir, los sistemas motrices están generando movimiento a la máquina. Y entonces, por diferentes circunstancias, digamos que el trabajador estaba descuidado, no puso atención, entonces lo que se produjo es un atrapamiento de lo que es el brazo, pero no es del antebrazo. En la otra figura nosotros vemos un sistema de poleas. Igualmente, supongamos que la persona, viendo que se iba a salir en este caso ¿cómo se llama? Se me fue. La banda. Entonces quiso ponerles en su sitio nuevamente y que se produjo ahí un atrapamiento de la mano. Entonces, básicamente el riesgo mecánico ocurre cuando hay movimiento de las máquinas. Siempre en estos casos existen cuando en lo que son máquinas de herramientas, por ejemplo, en lo que son tornos, fresadoras, bruñidora, cizalladora, entonces siempre se van a producir atrapamientos. Igualmente se va a producir, por ejemplo, en el uso de herramientas. Igualmente lo que son materiales, igual lo que son materiales proyectados, por ejemplo, ahí cuando se está desbastando algún material, ¿no es cierto? Con una moladora, ¿qué produce eso? Que exista se proyecten materiales incandescentes. Entonces, si una persona está cerca y no tiene todo el EPP o es una persona que por descuido no se puso las gafas, digamos que ese material proyectado le va a dañar la vista. Entonces, debido a que no se tomó todas las medidas de precaución, entonces ese es un riesgo mecánico. Es un conjunto de factores físicos que dan lugar a una lesión por la acción mecánica. Ya, entonces aquí nosotros vemos este gráfico donde nos indica lo que es el origen del riesgo. Entonces en este organigrama nos dice que el riesgo mecánico se puede producir por toda operación que implique manipulación de. Entonces, al implicar manipulación, ¿no es cierto? Es decir, al momento que nosotros estamos realizando alguna actividad, y al momento que nosotros estemos manipulando, se va a producir riesgos mecánicos debido a la manipulación de herramientas manuales. Pueden ser motorizadas o no, es decir, en movimiento o estáticas.
Igualmente, al momento de nosotros de operar, vamos a operar maquinaria, por ejemplo, en lo que son presadoras, talados, prensas, tornos, igualmente taladros de pedestal. Entonces, toda esa operación de las maquinarias nos va a producir a nosotros un riesgo mecánico. Igualmente, un riesgo mecánico se produce en los vehículos. Por ejemplo, en los vehículos ustedes han visto que en el motor existen poleas, ¿no es cierto? Entonces está la polea de la distribución, la polea de la dirección. Entonces, todos esos elementos en movimiento, si usted alza el capó y por desgracia va por descuido, pone la mano, entonces va a existir un atrapamiento, va a haber un atrapamiento, ¿no es cierto? Entonces, va a existir un riesgo que se produzca algún tipo de accidente. Igualmente vamos a tener lo que son riesgos mecánicos en dispositivos de elevación, como grúas, puentes grúas, torres de grúas, e incluso no sé si ustedes han escuchado lo que es otro equipo, lo que es el Seibon, lo que es la grúa de Castilla. Entonces, todos esos son equipos que van a involucrar algún tipo de riesgo mecánico. ¿Alguna pregunta? De mi parte no hay. Entonces, vamos a ver nosotros los tipos de lesiones por riesgos mecánicos. Entonces, una lesión es el aplastamiento, lo que estuvimos viendo en la diapositiva anterior. Igualmente, lo que son proyección de materiales. O vamos en orden, es igual. Lo que es aplastamiento, lo que es ensayamiento, lo que es corte. Igualmente corte o seccionamiento, entonces ahí estamos hablando, por ejemplo, los discos de corte, lo que es arrastre, lo que va a provocar la caída de alguna persona, lo que es igualmente lo que es un riesgo mecánico por impacto, es por ejemplo en las prensas, ¿no es cierto? Por funcionamiento también vamos a tener, por lo que es fricción o abrasión, y vamos a tener por lo que es proyección de materiales. Entonces, de todos estos son los tipos de lesiones que se producen por riesgos mecánicos. Perdón, ahí ha habido una falta de ortografía, riesgos de no riesgos. Ya, entonces, todos estos son riesgos mecánicos que se producen al momento que nosotros estamos manipulando, ya sean herramientas, máquinas de herramientas o algún tipo de accionamiento mecánico. Entonces aquí nosotros vamos a indicar cada una de estas lesiones. Por ejemplo, ¿cuándo se produce un aplastamiento? Dice, las zonas de peligro de aplastamiento se presentan cuando dos objetos se mueven uno sobre otro o cuando uno se mueve y el otro está estático. Entonces, como vemos en la figura, ¿no es cierto? Ahí va a haber un aplastamiento, por ejemplo, lo que son las puertas, ¿no es cierto?, en los centros comerciales. Entonces, a pesar que existen sensores, bueno, la ventaja de ahora es que hay sensores, entonces lo que se evita ya son aplastamientos. Pero, por ejemplo, si no hubieran estos sensores, ¿qué pasaría? Si una persona se queda, ¿no es cierto?, se queda con el brazo extendido y se cierra la puerta. Entonces va a haber un aplastamiento de ahí, de una extremidad. Siempre lo que produzca atrapamiento, las zonas más afectadas del cuerpo son los dedos, las manos, e incluso puede causar la muerte. Ya, bueno, puede ser por el aplastamiento por alguna amputación del brazo, o por ejemplo, si es que hay, si por ejemplo pierde también demasiado sangre el operador o el trabajador, entonces incluso va a haber lo que es un accidente, puede causar la muerte este accidente. Entonces tienen que tener mucho cuidado al momento que ustedes van a realizar algún tipo de trabajo.
todo lo que es seguridad industrial, todo lo que es SSA o HC, está implementado en todas las empresas. Entonces, por eso, como vimos nosotros en la clase anterior, usted como trabajador tiene obligaciones y tiene derechos. Entonces, pero uno de esos derechos es que al momento que usted ingresa a trabajar en una empresa, usted, así sea la persona más experimentada, así tenga sea como sepa manejar las máquinas, sea todo, sea una persona que ya idónea. Entonces siempre es necesario que la empresa, en este caso, le explique cuál es la función que usted va a cumplir. Igualmente, la empresa, además de tener, por ejemplo, usted toda la experiencia, tiene que igualmente capacitarle. ¿Por qué? Porque debido a que hay mucha diferencia de una empresa con otra. Entonces, siempre una empresa y otra se va a caracterizar por los procedimientos que haya al momento de trabajar. Otro riesgo mecánico que se produce es por el cizallamiento, es decir, cuando dos partes de una máquina están en contramovimiento y se puede producir algún tipo de lesión. Entonces, en el cizallamiento, lo que es el corte, siempre vamos a tener, por ejemplo, digamos, no sé si ustedes han visto cuando cortan lo que es el tol. Lo que cortan el tol, igualmente hay prensas inmensas, ¿no es cierto? Entonces, supóngase que usted está trabajando en una cizalladora. Entonces, ¿qué va a provocar eso? Que por descuido usted se corte la mano o se corte en una extremidad inferior. Entonces, siempre que hay cizallamiento, los miembros tanto superiores como inferiores son los más propensos a sufrir accidentes. Entonces, por eso tienen que tener en cuenta también donde hay cizallamiento. Otro tipo de riesgo son los arrastres o atrapamientos. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver aquí en la figura, ¿no es cierto? Vemos que la persona, en este caso el operador, estamos manipulando lo que es un taladro de pedestal. Pero a pesar que se le dijo a este trabajador que cuando ingrese al taller no utilice relojes, no utilice bufandas, no utilice anillos, igualmente que tome todas las medidas de seguridad. A pesar de eso, la persona hizo caso omiso y al momento de manipular, siempre va a haber una atracción entre una máquina en movimiento y su cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si en este caso, qué tal si el operador, por ejemplo, se agachó a coger alguna herramienta y no se dio cuenta que la bufanda comenzó a enrollarse, ¿no es cierto? En este caso, en una broca. Entonces, ¿qué va a provocar ahí? Un atrapamiento o un arrastre del operador hacia la máquina. Entonces, puede haberle provocado la muerte, ¿no? Entonces, imagínense que este taladro está digamos, a una velocidad aproximada de unas 1200 RPM. Entonces, imagínense lo que son 1200 RPM, vueltas por minuto, que se le enrolle. ¿Y qué va a provocar? ¿Qué va a provocar en sí? Por ejemplo, que el trabajador salga hasta suspendido, porque debido a la fuerza que va a haber. Entonces, lo que es el atrapamiento también va a involucrar lo que es un riesgo mecánico. Igualmente, ¿qué nos dice aquí? Por ejemplo, dice, se genera por zonas formadas por dos objetos que se muevan juntos, de los cuales al menos uno rota, como es el caso de cilindros de alimentación, engranajes, correas de transmisión, etcétera. La lesión se puede presentar en manos, cabello, ropa de trabajo, puede generar amputaciones y hasta la muerte.
Entonces es muy importante que al menos ustedes que siguen mecánica industrial, al momento que ustedes estén en la operación de lo que son tornos, fresadoras, cizalladoras, lo que es prensa, siempre tomen todas las medidas de precaución. Por ejemplo, en un taller de máquinas y herramientas, es prohibido usar guantes. Igualmente es prohibido usar relojes, manillas, anillos. Igualmente es prohibido que el trabajador utilice ropa muy floja. Entonces, ¿por qué? Al momento que hay una holgura, una determinada holgura entre la ropa y en este caso el cuerpo humano, ¿qué va a provocar? Por ejemplo, si una manga le queda grande y usted va a realizar una medición cerca de este taladro, lo más probable es que le jale, ¿no es cierto? Que le atrape, en este caso, la vestimenta y prácticamente a usted le jale. Incluso, como dice aquí la literatura, puede causarle hasta la muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado en los sitios donde siempre existan, por ejemplo, máquinas en movimiento. Por ejemplo, otro ejemplo de estos, pues, en un vehículo. Bueno, la mayoría tiene un vehículo y sabe cómo funciona un vehículo. Supongamos que en este caso una persona enciende el vehículo y lo que hace es abrir el capó para verificar, por ejemplo, ahí va a verificar el agua, va a verificar, por ejemplo, que no esté goteando el radiador. Pero por mala suerte tenía una bufanda larga colocada en el cuello. Y al momento que usted se agacha, ¿no es cierto? Al momento que quiere revisar cualquier parte del vehículo en la parte delantera, en este caso la bufanda se le atrapa en la banda. ¿Qué va a provocar? Va a provocar? Al momento que la bufanda ya está atrapada por la banda, va prácticamente a jalarle a usted. Entonces, por eso incluso puede haber hasta la muerte. Entonces, siempre, como yo les digo, siempre todo, cuando ustedes ya estén en un ámbito laboral, siempre tomar todas las medidas de seguridad. Eso es falso, que a usted nunca le va a pasar nada. Eso mejor quítese de su cabeza, porque todos estamos, nadie está exento de que sufra algún tipo de accidente. Entonces, por eso siempre es necesario tomar todas las medidas de seguridad antes incluso de salir a casa, y menos aún, por ejemplo, lo que es en algún sitio de trabajo. Entonces vamos a ver, otro riesgo mecánico se produce, dice, por la proyección de sólidos y líquidos. Por ejemplo, aquí vemos nosotros dos ejemplos. Cuando hay una proyección de sólidos, ¿qué significa? Que va a haber un contacto entre metal y metal. Entonces, cuando hay un contacto entre un metal y otro metal que esté en movimiento, ¿qué va a provocar en él? Va a provocar que las partículas salgan, ¿no es cierto? Es decir, debido a que no al impacto, sino al roce que va a haber entre los dos metales, y eso va a provocar partículas que se disipen en el puesto de trabajo. En este caso, por ejemplo, en el primer caso está un operador con una moladora, pero él no se da cuenta, él no se da cuenta, y la otra persona peor está irrumpiendo en el sitio de trabajo y comienza él a esmerilar. Entonces, cuando comienzan a esmerilar, sí han visto que sale unos pedazos de metal incandescentes. Entonces, pero ¿qué tal, por ejemplo, si a usted le coge, se proyecta en la cara, o por ejemplo en la vista? Entonces, siempre va a producir un riesgo mecánico. Igualmente, cuando se maneja líquidos. Entonces, ahí estamos hablando de presiones. Entonces, cuando una manguera está sometida a una presión, digamos, superior a unos 500 PSI, siempre en lo que es alta presión, siempre hay algún equipo para despresurizar y poder abrir. Entonces, siempre es necesario que ustedes, como vuelvo y repito, es necesario que la empresa les capacite para ver cuáles son las zonas en el trabajo con mayor riesgo mecánico.
No sé si tienen alguna pregunta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Sí está entendida la clase o no? ¿Qué me están escuchando? ¿No me están escuchando? Hasta ahí, sí, Sí, licenciado. Inge, sí. Sí. Yo sí necesito la participación de ustedes porque se les pregunta algo, no contestan. Y sí causa un cierto grado de molestia, ¿no? Entonces, por favor, necesito también la participación de todos ustedes con preguntas. Incluso pueden ser vivencias que ustedes hayan tenido, bueno, de algún tipo de accidente que hayan visto o que hayan tenido por no utilizar todas las medidas de seguridad. Es bueno también la participación de cada uno de ustedes, porque así también, por ejemplo, uno se les va conociendo y se va registrando también la participación de cada uno de ustedes. Por eso siempre es necesario que ustedes participen